En el siglo VIII, el califato omeya se alzaba como una fuerza dominante, con su vasto imperio extendiéndose desde la península ibérica hasta los confines de Asia Central. Durante casi un siglo, gobernó el mundo islámico, convirtiéndose en uno de los imperios más grandes de la historia. Sin embargo, bajo esta grandeza exterior, profundas divisiones internas amenazaban su núcleo. Las tensiones étnicas latentes entre la clase dirigente árabe y las poblaciones no árabes, en particular los persas, que a menudo se veían marginados y excluidos del poder. Esta inestabilidad erosionó lentamente la estabilidad del reinado omeya. En medio de este creciente descontento, Marván II, exgobernador de Armenia y Azerbaiyán, se apoderó del trono omeya. Sin embargo, su reinado se desarrolló durante uno de los periodos más turbulentos del imperio, la Tercera Fitna, o Tercera Guerra Civil Musulmana, una época en la que la rebelión y el caos sacudieron los cimientos de la autoridad omeya. Mientras Marván luchaba por mantener el control sobre Siria y Mesopotamia, se avecinaba una tormenta en Oriente. Los abasíes, una familia que afirmaba descender del tío del profeta Mahoma, comenzaron a buscar apoyo para su causa. Su base de poder se encontraba en Jorasán, una provincia del noreste donde el resentimiento contra los omeyas había alcanzado un punto álgido. La revolución abasí no fue solo un levantamiento político, sino que se vio impulsada por un sentimiento de injusticia y agravio étnico, ya que las políticas omeyas habían alienado las costumbres y la cultura persas. En 747, Abu Muslim, un general brillante y carismático, fue enviado para impulsar la causa abasí en Jorasán. Izando la bandera negra de la revolución, condujo a sus fuerzas a una serie de victorias decisivas, expulsando a los gobernadores omeyas de sus bastiones. Para 749, el ejército abasí avanzaba hacia Mesopotamia, y el escenario estaba preparado para una confrontación final. As-Saffa fue proclamado nuevo califa en Kufa, lo que indicaba la intención de los abasíes de reclamar el califato para sí mismos. Mientras tanto, Marván, tras reunir un ejército considerable, marchó desde Harrán, desesperado por detener la oleada abasí. Las dos fuerzas, el desmoronado régimen omeya y los emergentes revolucionarios abasíes, pronto se encontrarían a orillas del gran río Zab. El destino del mundo islámico pendía de un hilo. Al amanecer en las orillas del gran río Zab, dos ejércitos radicalmente diferentes se preparaban para una confrontación que decidiría el futuro del mundo islámico. Por un lado, Marván II había reunido una fuerza masiva de casi 120.000 hombres. Su ejército era un testimonio de la magnitud de su imperio, con tropas provenientes de Siria, Mesopotamia y el norte de África. Sus filas estaban repletas de una mezcla de infantería, arqueros y caballería pesada, veteranos de innumerables campañas. En teoría, era un ejército construido para dominar, una imponente muestra del poderío militar que los omeyas habían ostentado durante décadas. Pero bajo esta aparente fuerza, las grietas en el régimen omeya eran profundas. Años de conflictos internos habían cobrado su precio. Muchos de los soldados de Marván carecían de lealtad, luchando más por obligación que por convicción. Las divisiones dentro de su imperio, entre árabes y no árabes, entre leales e insatisfechos con el gobierno omeya, se extendieron a las filas. Lo que Marván dominaba en número, le faltaba en unidad y determinación. En el bando opuesto se encontraban las fuerzas abasíes, mucho más reducidas, pero impulsadas por un mismo propósito. Lideradas por el carismático y astuto general Abu Muslim, el ejército abasí estaba compuesto por aproximadamente entre 35.000 y 40.000 hombres, muchos de Jorasán, guerreros experimentados, curtidos por sus anteriores victorias contra los omeyas. Aunque inferiores en número, lucharon con una fe ferviente en su causa. No eran simples soldados, eran revolucionarios, decididos a derrocar una dinastía que consideraban corrupta e ilegítima. El ejército abasí era disciplinado, con filas de lanceros, infantería, arqueros y caballería. Abu Muslim los había entrenado sin descanso, preparándolos para este preciso momento. Su unidad y propósito contrastaban marcadamente con la fracturada fuerza omeya. Donde las tropas de Marván luchaban por un imperio en decadencia, los hombres de Abu Muslim luchaban por la promesa de un nuevo amanecer, con sus estandartes negros ondeando en alto como símbolo de la revolución. Mientras los dos ejércitos se enfrentaban en el campo de batalla, el escenario estaba preparado. Un bando representaba a la vieja guardia, aferrada al poder,
mientras que el otro encarnaba las fuerzas del cambio, decididas a reconfigurar el futuro. El sol naciente proyectaba largas sombras sobre el campo de batalla mientras la tensión se intensificaba en el frío aire matutino. Ambos bandos se mantenían en alerta, esperando el primer movimiento que desencadenaría uno de los enfrentamientos más decisivos de la historia islámica. Con una sola señal, estallaron las hostilidades. Los escaramuzadores de ambos ejércitos lanzaron una lluvia de flechas, oscureciendo el cielo. Miles de proyectiles sobrevolaron, sondeando las defensas y poniendo a prueba la determinación de sus enemigos. Pero la lluvia de flechas se desvaneció gradualmente, y un silencio inquietante se apoderó del campo de batalla. Abu Muslim, siempre táctico, ordenó a su infantería avanzar ligeramente. Los lanceros abasíes formaron una línea impenetrable, con sus escudos y lanzas brillando bajo la tenue luz. El movimiento fue deliberado, una provocación que desafiaba a las fuerzas omeyas a atacar. Marwan II, presentiendo que había llegado el momento, desenvainó su espada y gritó a sus tropas: «A Dios pertenecemos y a Él volveremos». Con ese grito, comenzó la carga. Miles de caballería omeya avanzaron en tropel, un imponente muro de hierro y músculo que galopaba hacia las líneas abasíes con una velocidad aterradora. Para los soldados abasíes, la caballería que se acercaba parecía una tormenta, una montaña de hombres y caballos que se precipitaban hacia ellos, decididos a destrozar sus defensas. Pero Abu Muslim se había preparado para esto. Sus tropas estaban entrenadas para enfrentar la furia de la caballería de Marwan. Mientras los jinetes omeyas se acercaban, los soldados abasíes se mantuvieron firmes, con las lanzas preparadas para el impacto inminente. Y entonces, el choque. El suelo tembló cuando las dos fuerzas se encontraron con una fuerza devastadora. Las lanzas se astillaron, los escudos se hicieron añicos, y el ensordecedor sonido de metal contra metal llenó el aire. El impacto inicial de la carga de caballería casi rompió la línea abasí. Miles cayeron en ambos bandos en los primeros instantes, y por un breve instante, pareció que el ímpetu del asalto omeya podría dar la victoria. Sin embargo, los lanceros de Abu Muslim, disciplinados y firmes, resistieron. La línea abasí cedió, pero no se derrumbó. Poco a poco, comenzaron a retroceder, convirtiendo el caos de la batalla en una cruenta lucha de desgaste. La caballería omeya, incapaz de abrirse paso, comenzó a flaquear. Muchos desmontaron y optaron por luchar a pie mientras la melee se convertía en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Presintiendo el punto de inflexión, Abu Muslim dio una orden decisiva. Ordenó a todo su ejército avanzar, desatando un asalto coordinado que abrumó a las ya fatigadas fuerzas omeyas. Los soldados abasíes, envalentonados por su avance, intensificaron el ataque, obligando a los omeyas a retirarse. El pánico cundió entre las filas de Marwan. Las fuerzas omeyas, desorganizadas y desmoralizadas, comenzaron a huir. Sin embargo, su retirada fue desastrosa. Con el gran río Zab a sus espaldas, escapar era casi imposible. Miles de soldados de Marwan se ahogaron en el río mientras intentaban desesperadamente huir del campo de batalla. Al mediodía, los abasíes habían conseguido una victoria decisiva.
El campo de batalla estaba sembrado de caídos, y el otrora poderoso ejército omeya estaba destrozado sin posibilidad de recuperación. Las fuerzas de Abu Muslim se alzaron victoriosas, con sus estandartes ondeando sobre los restos del antiguo régimen. El califato omeya, debilitado por años de conflictos internos, había caído. Con el ejército omeya aplastado y su dominio en declive, la dinastía se acercaba a su fin. Marwan II, el último califa omeya, huyó desesperado, pero las fuerzas abasíes lo persiguieron sin descanso. Fue capturado y ejecutado en Egipto, lo que marcó la caída del linaje omeya. Los abasíes, decididos a asegurar su dominio, no mostraron piedad. Persiguieron a los omeyas supervivientes, aniquilando a casi toda la dinastía. Para abril, se habían apoderado de Damasco, poniendo fin al dominio sirio en el mundo islámico. Esto fue más que un cambio de régimen, fue el comienzo de una nueva era. Los abasíes trasladaron el centro del califato a Kufa, y luego a Bagdad, reflejando el auge de Oriente y una base de poder más inclusiva. Su reinado marcó el comienzo de una época dorada de florecimiento cultural e intelectual. Aunque se avecinaban desafíos internos, por ahora, los abasíes se alzaban triunfantes. La batalla de Zab puso fin a un siglo de dominio omeya en sangre y revolución.